Le damos la bienvenida a Marcos Aldazábal. Él es el abogado, uno de los abogados de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Marcos, ¿cómo estás? Aquí te saluda Martín Bustamante. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Por supuesto, hay una gran preocupación a nivel social por esta causa, ¿no? El país espera algún tipo de respuesta por parte de la justicia. Pero te propongo volver a cero y tratar de hacer un repaso de los hechos y de los actores que intervinieron en este intento de magnicidio. Por supuesto, el disparador es aquello que tiene que ver con la acción que llevó adelante, que vimos todos en televisión, casi en cadena nacional, Fernando Sabac Montiel. Pero, ¿qué es lo más destacado para vos de esta sucesión de hechos? Bueno, es difícil quizás decir qué es lo más destacado. Hay muchísimas pruebas en la causa. Entonces, por un lado está lo que sabemos hasta ahora, que es una de las partes del análisis que creo que hay que hacer al año del atentado. Y por otra parte tenemos lo que pasó con la tramitación de la causa por parte de la Justicia Federal, que fue totalmente deficitaria y de hecho empezó con la pérdida del contenido del celular de Fernando Sabac Montiel el primer día de investigación, la primera noche de investigación, y continuó con una serie de errores enormes que hace que hoy quizás no podamos tener todavía la claridad necesaria sobre todo lo que trascendió este hecho. Es decir, no solo sobre el autor material y las personas más cercanas a él, sino sobre toda la trama que podría haber detrás del atentado. ¿Qué trama podría haber detrás? Actualmente la causa está dividida en dos partes. Una parte es justamente esta que tiene que ver con Sabac Montiel, Uliarte y Carrizo. Esa parte la elevaron a juicio oral, pero después hay una segunda parte que está todavía en la etapa de investigación, que tiene que ver con posibles colaboraciones, financiamientos, sí, o apoyo organizacional por parte tanto de personajes políticos como Gerardo Milman y el grupo que lo rodea, como también de otras organizaciones políticas más complejas que lo que simplemente tiene que ver con Sabac Montiel o con Brenda Uliarte, como Revolución Federal, Nuevo Centro Derecha y toda otra cosa que puede ir surgiendo. Hay diversos indicios y puntas por las cuales investigar, pero bueno, se hace muy difícil con una justicia federal tan reticente. ¿Deberían estar unificadas estas dos causas que aparecen como dos hechos separados? Sí, es que estas dos causas en realidad siempre fueron una sola. Es una sola investigación, que es la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner. Sí. Pero en un momento lo que hace la jueza a instancias del fiscal es escindir esas dos investigaciones, mandar una juicio oral y dejar la otra parte en instrucción. Esto obviamente dificulta la investigación del hecho y hace que un potencial juicio oral sea un juicio sobre solo una parte de lo que pasó. Entonces complica mucho todo. Siempre fueron una sola causa y esta es una de las decisiones que ahora existe, pero por otro lado también hay una tercera causa o una cosa que sí está más formalmente dividida, que es la que tiene que ver con la agrupación Revolución Federal, sí, claro, que nosotros consideramos que también debería tramitar en forma conjunta, pero eso no sucedió a pesar de que el juez y el fiscal que están ahora a cargo de esa causa entendieron que sí tenían que tramitar de forma conjunta cuando empezó la investigación. Claro, ellos lo pidieron. Y al mismo tiempo, dada la gravedad del hecho, no solo para una persona, para la vicepresidenta de la Nación, sino para la República, para la democracia de nuestro país, ¿te parece que debería implicar un tipo de causa especial? Es decir, que no sea tan solo una causa más como tantas otras. Mira, no sé bien qué querría decir específicamente una causa especial, pero sí es lógico que en una causa de estas características y de esta gravedad institucional los esfuerzos por clarificar lo sucedido y porque la sociedad pueda saber qué es lo que pasó y que no estuvieran atrás de esto, que atenta gravemente contra nuestra democracia, que los esfuerzos sean los máximos posibles y obviamente no se la debería tratar como una causa más, pero por otro lado ahora ni siquiera tiene el tratamiento regular, sino que incluso la justicia ha obstruido constantemente
la investigación, y entonces hace que ni siquiera se trate como una causa normal, pero en el sentido de que la justicia y el fiscal encargados de investigar lo único que hacen es poner trabas al avance de la investigación. A tu entender, de acuerdo a las pruebas que hay, ¿qué conexiones se deberían investigar entre los hechos y algunos espacios políticos que hoy están disputando la presidencia de la Nación? Me refiero al espacio de Patricia Bullrich y al espacio de Javier Milei. Nosotros lo único que queremos es que se investigue lo que vaya surgiendo de las pruebas de la causa, involucra a quien tiene que involucrar. Y en concreto, en lo que hace a personas políticas específicas, lo que sabemos o lo que surge en la causa es que hay un muy probable involucramiento de Gerardo Milman, que es una persona por mucho tiempo muy cercana a Patricia Bullrich. Eso solo salió de su esquema una vez que se empezaron a conocer estas pruebas. Sí. A nosotros lo que pedimos es que esa línea que tiene que ver con él se investigue. La justicia demoró muchísimo en hacer medidas que debería haber hecho muy rápido, como pedir el secuestro de su celular o los celulares de sus asesoras. Cuando lo hizo, esos celulares ya estaban borrados, es decir, se había perdido su contenido. Todavía estamos esperando el peritaje del de Gerardo Milman, pero seguramente pase lo mismo. Entonces nosotros no es que tenemos una intencionalidad política, obviamente, de que la causa alcance a personas determinadas, pero sí a las que parecen vinculadas de acuerdo a lo que va surgiendo de la prueba. Y ahora el personaje político que más específicamente está relacionado es Gerardo Milman. Queremos que se avance por esta línea para saber realmente lo que pasó y que también se avance en el conocimiento de lo que pasó, por ejemplo, con Revolución Federal y el financiamiento del Grupo Caputo, y qué es lo que estaba atrás de todas estas organizaciones. Y en relación a las señales previas que hubo a este hecho, ¿cuáles te parecen los hechos, las luces de alarma que hubo y que evidentemente no se dio debida atención? Sí, Revolución Federal, por ejemplo, tuvo desde mayo hasta septiembre, que fue cuando fue el atentado, tuvo una actividad muy intensa, con consignas, manifestaciones, pero también agresiones concretas contra funcionarios públicos, en las que lo que trascendía era el llamado a sacar a personajes vinculados con el kirchnerismo como sea del poder, esto en sus palabras, incluso matándolos. Esto se reiteró a través de los meses. Existían causas judiciales contra ellos, pero en los que también el Poder Judicial no avanzó del modo correcto. Incluso 5 días antes del atentado, Jonathan Morel dijo a través de redes sociales cómo mataría a Cristina Kirchner, que fue la forma en la que finalmente lo terminó haciendo, terminó intentándolo hacer Sabac Montiel. También, bueno, por ejemplo, Gerardo Milman presentó proyectos en los que pedía información sobre la custodia de la vicepresidenta. Bueno, hubo un montón de indicios y se fue generando un clima social que muchos o todos recordarán, en los que se habilitaron formas de violencia y de agresión política que parecía que no eran posibles en nuestra democracia, pero que lamentablemente lo fueron y derivó en esto, que bueno, que de milagro no se consumó. Y el hecho de que, bueno, de que no haya avanzado hasta ahora la justicia, que se demuestre cierto marco de impunidad en todo esto, ¿para vos tiene alguna relación con los resultados electorales? A ver, la justicia federal lamentablemente es un sistema que depende de patronazgos electorales y que muchos de los jueces y fiscales federales tienen sus compromisos políticos y lógicamente ellos siempre hacen cálculos electoralistas, pero la verdad que más allá de eso, nosotros, esta jueza y este fiscal, yo creo que en ningún contexto parece que hubieran estado dispuestos a investigar y lógicamente estos cálculos políticos es difícil saber concretamente cómo repercuten, pero en el caso de estas personas vale recordar que, por ejemplo, María Eugenia Capuchetti cobra un sueldo del Poder Ejecutivo del gobierno de la ciudad, con lo cual las conexiones ya son explícitas. Claro. Por eso pidieron la recusación ustedes, ¿no? ¿Cómo? Sí, que ahora está tramitando en la Corte Suprema. ¿Y tenés expectativa en que haya algún tipo de respuesta favorable? A ver, la verdad que si uno mira estrictamente lo jurídico, es tan claro que no puede permanecer a cargo de la investigación una persona así, que
que uno debería ser optimista, pero también sabemos cómo funciona esta corte y lo difícil que es que se tengan a derecho, y más en una causa así, porque evidentemente todo lo que tiene que ver con Cristina Kirchner tienen siempre la voluntad de perjudicarle, como dijo ella, de tratarla siempre como imputada y no como víctima. ¿Qué pasó exactamente con la cadena de custodia del teléfono de Sabac Montiel? Aquí en el noticiero central de IP, con Gabriel y con Noelia, habló el titular de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y dijo que llegó adulterado el teléfono, que se habían hecho diversas intervenciones. ¿Eso ameritó también otra causa para ver qué ocurrió exactamente y quién pudo haber manipulado el teléfono de Sabac Montiel? Sí, con respecto al teléfono de Sabac Montiel sabemos, porque lo establecieron así los peritos, e incluso una causa que después volvió a la jueza Capuchetti, porque lo que consideraron la jueza Servini Cubría y el fiscal Delgado era que ella tenía que investigar lo que había pasado con el celular, porque podía estar conectado lógicamente con el atentado, pero lo que sabemos es que el celular entra al juzgado. En el juzgado la jueza Capuchetti lo pone a cargo de una persona sin experiencia alguna en peritajes y además con un equipamiento vetusto, según dice la pericia. Y después, cuando ya hay en esa instancia, el celular queda totalmente arruinado y lo manda y una vez que ve que el celular se arruinó, lo manda a otra fuerza, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero cuando lo reciben, eso ya estaba con la cadena de custodia rota, que esto quiere decir que tiene que llegar en determinadas condiciones de preservación que no estaban cumplidas. Y por otro lado, llega totalmente ya dañado y sin posibilidades de recuperación. Entonces, evidentemente eso fue ya el primer día y marcó un poco cómo iba a ser la causa, ¿no? Recién escuchábamos a Sabac Montiel en el resumen que estábamos en la previa a esta entrevista, y decía allí que, bueno, que él actuó solo, ¿sí? Que fue una decisión de él, que efectivamente gatilló, que no salieron las balas. ¿Qué tenés para decir sobre esta declaración? Que, bueno, por supuesto, es mediática, es una declaración en el marco de un canal de televisión, pero me imagino que algo parecido debe haber dicho ante la jueza. Es una declaración, como vos decís, en un medio de comunicación que no tiene ninguna importancia en la causa, y de hecho lo que él declare también, o lo que pueda declarar en el marco de la investigación judicial, él no tiene obligación de decir verdad, con lo cual también siempre hay que tomarlo con pinzas. Nosotros lo único que valoramos son las pruebas, y hay múltiples pruebas de que puede haber habido o de que hubo vínculos entre Sabac Montiel, entre Brenda Uliarte y entre personas que van más allá de ese círculo reducido. Entonces, nosotros a lo que nos atenemos es a las pruebas, no a las declaraciones de los imputados, o no solo a las declaraciones de los imputados. Con lo cual yo no creo que eso tenga mucha relevancia, especialmente porque se contradice con cosas que conocemos en la causa, como venía contando recién. Bien. De vínculos con otros actores y otros sectores. ¿Y cuál era la conexión entre Sabac Montiel, Brenda Uliarte y el Grupo de Revolución Federal? Digo, más allá de cuál era la conexión, digamos, cuáles son las pruebas de la conexión que existía entre ellos, van más allá del hecho de que Brenda había participado en algunas acciones de Revolución Federal donde habían tirado bombas Molotov o antorchas a la Casa Rosada. ¿Hay otros elementos probatorios? Sí, bueno, por un lado está eso. Sabemos que Brenda fue al menos a una o dos marchas de Revolución Federal, que además hay que recalcar que eran marchas bastante reducidas en la concurrencia, es decir, no es como ir a una marcha de 20.000 personas, eran grupos chicos. Sí. Por otro lado hay mensajes de Brenda con integrantes de Revolución Federal de antes del atentado también, y conexiones con distintos personajes también muy vinculados con Revolución Federal, si bien tal vez no formaban parte de su estructura formal, con personajes también vinculados a organizaciones de ultraderecha o fascistas o con consignas violentas, también previas al atentado, de personas con esta relación con Revolución Federal. Y luego está también esto que contábamos, que mucho de hecho lo que termina siendo Sabac Montiel es un calco exacto de lo que había dicho Jonathan Morel respecto de cómo matar a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, hay múltiples puntos de conexión. También el financiamiento del Grupo Caputo a Revolución Federal coincide exactamente con los meses previos al atentado y se interrumpe
totalmente luego del atentado. Bueno, hay numerosos indicios y por eso es que nosotros consideramos que se tiene que investigar en conjunto y por eso también me parece que no es tan relevante o no es relevante lo que diga Sabac Montiel, Claro. en tanto en cuanto se contradice con las pruebas. Claro. ¿Y qué rol tuvo en todo esto la policía de la ciudad de Buenos Aires? Digo por el antecedente de lo que fue el operativo represivo también en el propio domicilio de la casa de la vicepresidenta de la Nación. Y sobre todo, yo me acuerdo que estaba en vivo en la cobertura de ese hecho, las declaraciones, lo que fue esa intervención que se viralizó de cuando intentaba ingresar Máximo Kirchner a la casa de la vicepresidenta de la Nación, las cosas que le decían los efectivos de la fuerza. ¿Qué vínculo probatorio hay allí también en relación a esta fuerza específicamente? En relación con la policía de la ciudad, a ver, por un lado es extremadamente llamativo la actitud que tenían en relación con eso, con Máximo Kirchner, con Axel Kicillof, con distintas personas vinculadas con la política, con lo que ahora es Unión por la Patria, y que al tiempo en que actuaban de esta forma represiva en relación con ellos, nunca percibieron ni la presencia de Brenda Uliarte, ni de Sabac Montiel, ni de otros grupos violentos como los vinculados con Revolución Federal. Eso por un lado. Por otro lado, muchas de las causas que involucraban ya de antes a miembros de Revolución Federal tramitaban en la justicia de la ciudad y no se hizo absolutamente nada. Y de hecho un fiscal nacional advirtió también al Ministerio de Seguridad de la ciudad sobre la posibilidad de que estos ataques violentos deriven en algo incluso mayor y el Ministerio de Seguridad no hizo nada. Entonces, si hay un vínculo directamente intencional con el atentado, eso no lo sabemos, pero sí que la actuación de la policía de la ciudad dejó demasiado que desear y de hecho que fue como mínimo negligente y obviamente facilitó lo que pasó, tanto por lo que sucedió en esos días como por lo que sucedió previamente cuando no prestaron atención a un montón de cosas que estaban pasando en la ciudad de Buenos Aires que tenían que ver con estos grupos violentos. La declaración mediática de Tejeldín, el abogado de Uriarte, ¿tiene alguna relevancia para vos? Digo, contextualizo un poco. Afirmó que su defendida en este momento, en algún momento va a denunciar, va a contar que recibían financiamiento por parte de Gerardo Milman. Mira, en relación con eso, nosotros le vamos a dar entidad cuando lo declare. Cuando lo declare en la causa, si es que lo declara. Por ahora son solamente trascendidos mediáticos y me parece que no sería responsable de nuestra parte valorarlos. Tal vez es parte de la estrategia de la defensa, veremos. Veremos cuando lo declare. Por ahora me parece que no tiene mucho sentido que digamos nada. ¿Suele pasar eso? A veces hay una estrategia mediática, la defensa, que trata de establecer una conversación con su estrategia judicial. No, a ver, que puede pasar o no en distintos casos. Por eso, lo que pasa en este caso, y me parece que no tiene sentido hasta que no hay una declaración en la causa. Yo tampoco sé si es una estrategia de ellos o no, genuinamente lo quiere contar, pero nada, yo por ahora prefiero no hacer ninguna evaluación y veremos cuando haya algo concreto en la causa. Lo demás yo no me quiero meter en si es una estrategia o no, o qué es lo que planea hacer la defensa en el ejercicio de sus derechos. Hay una anécdota, o no sé si llega a ser una prueba. Entiendo que algunos de estos grupos, que eran distintos grupos sobre los cuales muchos no teníamos demasiada noción, no sabíamos exactamente cómo operaban, cómo funcionaban después del atentado contra la vicepresidenta, bueno, evidentemente se tornaron mucho más visibles. Pero entiendo que en esas acciones violentas que llevaban adelante, tuvieron una instancia en la cual fueron detenidos en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, no sé si me equivoco, y fueron felicitados por efectivos de alguna de las fuerzas de seguridad. Entiendo que es la policía de la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo certeza. ¿Vos conocés ese hecho? Hay diversos registros gráficos, sí, ellos fueron... Se los ubicó creo que fue el 23 de agosto, el intento de atentado fue el 1 de septiembre, pero también hay situaciones similares en Plaza de Mayo, donde se ve a miembros de Revolución Federal directamente saludando, dándole la mano a efectivos de la policía. Eso está registrado con prueba en la causa de Revolución Federal. Con lo cual,
bueno, eso, saber cuál era la connivencia entre esta gente de Revolución Federal y la policía de la ciudad también Sí. obviamente es esencial y nosotros hemos pedido pruebas en este sentido. Pero sí, por eso, yo lo que digo es hay un montón de Sí. indicios, un montón de líneas que seguir. Evidentemente se trata de un hecho gravísimo y por eso es que nosotros solicitamos que el Poder Judicial actúe en consecuencia y que todo esto al menos se conozca a fondo para saber qué entidad tiene cada una de esas muchísimas cosas que van apareciendo en las causas. Marcos, tanto en la causa de Revolución Federal como en la del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, ¿se llamó a declarar en algún momento a estos efectivos sobre los cuales estamos conversando? No, a ver, en la causa del atentado sí se hicieron algunas medidas, pero muchas menos de las que hacemos nosotros, como el registro de los asistentes o de los oficiales de la policía de la ciudad que estaban en el lugar. Pero, por ejemplo, tampoco se supo nada o se descartó muy rápidamente lo que tenía que ver con, no sé si recuerdan que había efectivos de la policía de la ciudad ilegalmente ubicados en edificios sacando fotos y también en actitudes como mínimo sospechosas, pero evidentemente también ilegales por sí mismas. Y esto tampoco nunca se trató a nuestro criterio con la entidad que merece. Como decía antes, la jueza a cargo de la causa cobra un sueldo de un instituto del Ministerio de la Seguridad de la ciudad, Sí. con lo cual es bastante difícil esperar que avance en ese sentido. Marcos, ustedes además pidieron que se investigue a la vecina, a la vecina que vivía en el departamento de arriba de la vicepresidenta. Sí, a ver, con la vecina pasan varias cosas. Una es que muchas de estas personas vinculadas con grupos violentos estuvieron en su casa antes del atentado, sacando fotos incluso con mensajes intimidantes, y estuvieron en su casa después del atentado. Ahora sabemos que alguna de esas personas vive ahí. También hay una cuestión vinculada con su situación patrimonial, que aparentemente, y esto pedimos que se compruebe porque no hay certeza, pero sí nos parece importante, que ella habría sido morosa, incobrable antes del atentado y sin que pase nada entre medio. Digo, sin que haya ninguna situación laboral o nada que lo explique. Después del atentado termina pagando todas sus deudas, entonces nos parece también importante investigar esto, qué hacían estos grupos violentos en el piso arriba de Cristina Kirchner, cómo es esa conexión y cómo es que ahora sigue pasando eso. Bueno, la verdad que es muy importante el grado de detalle que nos estás brindando sobre un hecho tan profundo, tan dramático para nuestro país. Ojalá que avance la causa y que finalmente podamos llegar a la verdad y, por supuesto, que haya un castigo como corresponde para los responsables, juicio y castigo. Te agradezco muchísimo, Marcos. Te mando un gran saludo. Bueno, muchas gracias a vos y a todo el equipo.